Santiago y alrededores, que sabemos que nos escucháis desde todas partes de, bueno, ya no solo España, sino también el mundo entero. Y principalmente nada, o sea, una semana más con nuestro programa de fama y farándula, un poquito en este aspecto más especial porque, nada, tengo aquí a mi lado a mi compañero Álvaro Veiga porque no nos puede acompañar Alberto desde Madrid esta semana. Bienvenido. No pasa nada, hago yo de Alberto. Haces tú de Alberto. Por A empieza. Por ahí por él y empieza. saco un poco de vena de mala leche y para adelante. Y ya está, y también nos valdría, eso está claro. Bueno, aquí estoy yo. Una Aquí semana. estoy yo en el Día de la Radio. Efectivamente. Aquí te iba a estamos los decir, dos en el Día de la Radio. Aquí estamos los dos haciendo lo que más nos gusta, que es radio. Entonces, nada, o sea, felicitar a todos los locutores y toda la gente que está fuera, o sea, tanto delante de cámaras como fuera de cámaras, y tanto delante del micrófono como detrás de él, porque ahora, claro, hay radios, como en nuestro caso, que también pues bueno, emiten como un podcast, hacen grabaciones, todo. Entonces, claro, todo el equipo de sonido y todo, que evidentemente sin toda esa gente la radio no sería posible. Entonces, felicidades a todo el mundo. Eso a mismo. todos los que trabajen en la A todos radio, los que trabajan, a todos los compis, a todos los que hacen radio. a todos los colaboradores. En fin, Día de la Radio. Pues sí, pues sí. Qué pues guay, sí, pues un sí. día muy especial y bueno, que nosotros lo hemos celebrado con un desayuno, un brunch que nos llegó a domicilio, que eso nunca lo habíamos visto, o sea, es Una decir, pasada. Eran 10 menos cuarto. 10 Esa- menos esa- cuarto. esa horita, hora, esa hora. ¿qué dices tú? Quiero un café. ¿Qué haces en esa hora? Cafecito, empieza, programa Sí. local. Dices tú, pues lo acompaño de una Y pastita, de de repente un croissant. entra por la puerta parte del equipo del Gran Hotel Los Abetos Muy importante. con un brunch maravilloso que contenía su zumito de naranja. Natural. Bueno, en una cestita todo muy chulo, cafés con leche, Frutita variada. fruta variada, churros y croissants. Caray. ¿Tú dices croissant o curasán o Croissant. Cura? Croa. Cura. No hablemos de cura. Curasán. Ni de nadie, dejémoslo en croissant. No, para ser el día de la radio, mejor no. Entonces, efectivamente, un brunch que a mí la verdad me dio muchísima envidia y que me pareció súper, bueno, en una cesta monísima, o sea, la presentación por las fotos que he visto y Muy todo, chulo, porque muy claro, chulo. Estamos colgando ahora el a agradecimiento. Claro, a estas horas en las que he llegado a las 12:30, desde las 10 menos cuarto, claro, Te ha quedado nada. O sea, bueno, a mí, Poco zumo, creo. a mí me han guardado ahí un detallito, mis compis, entonces... porque has estado de Sí. cumpleaños. Efectivamente. Habrá que ponerte el cumpleaños. ¿Hace qué? ¿Un par de días? El día 11. O sea, Un par. Eh, La de Parchís. hace la de 2 Parchís. días. Espera, no sé por qué no me suena. Bueno, cumpleaños feliz, cumpleaños nada, feliz. pero me doy por Te felicitado. deseamos, ¿dices nombre o todos? Te deseamos. Pues mira, yo por regla general cuando solemos felicitar a alguien, yo digo todos. Hay gente que luego dice el nombre, pero es todos. No me gusta. Porque, a ver, quien canta Te es quien te lo deseamos desea. todos. Es que después se crea un momento tan feo que unos dicen el nombre y otros dicen todos y el final de la canción acaba en... Sí, no, pero eso No es... sé, ¿por qué? ¿Quién empezó a decir el nombre? No lo sé, Es- pero... es todos, de toda la vida, todos. Es que no, a ver, evidentemente, vamos a ver, si tú estás en un cumpleaños, los que te están cantando es un grupo grande, entonces evidentemente, ¿quién te desea un feliz cumpleaños? Todos. O sea, lo mítico de te deseamos Miguel Rey. Te deseamos, Miguel. Bueno, no sé. Bueno, esto- Queda como... A mí- Hombre, A yo mí ya la- sé, a mí yo la- ya sé la cómo versi- me llamo y ya sé que mi Claro, cumpleaños... la versión nombre a mí no me gusta. El feliz cumpleaños es para mí, pero claro. No me gusta. No, yo siempre digo Me todos. A eso Se está puede decir la clarísimo. edad, ¿no? Sí. Creo que estamos en esa edad en la que aún se puede decir gracias a Dios. O sea, eso está claro. A ver, 27 años, que yo estoy aquí poniendo en plan una situación como si fuera un drama, pero no, evidentemente. O sea, 27 años 27 añitos. que ojalá llevarlos igual de bien que los 26 y que todos los anteriores, evidentemente. Entonces, nada, más cerca de los 30, pero bueno, aún estoy en el 2. Solo que bueno, ahora sí que es Bueno, cierto que los se lleva... 30. Que ya lo hizo Lola Lolita y ya la influencer, y se llama mucho seguramente, haga un funeral mis 30 años como para despedir los 20, para empezar la etapa de los 30. Entonces me parece, ¿sabes? Toda Me la estás gente de diciendo, negro, me así estás como- diciendo Hombre, porque que en despido el mis cambio- 20.
Entonces, y así los 30, Vamos a y ver. luego cuando despida los 30, también en los 40. Pero defíneme funeral de la A ver, década de 20. no hay- Defíneme. O sea, una celebración. Sí, O no, sea, celebración pero en vez de todos. celebrar el 30, se celebra el final de 20 Claro, a celebras 29. los 30, pero celebras como que ya, o sea, como que entierras la etapa de 20 a 29 y ya ¿Quién ha hecho inicias eso? los 30. ¿Quién lo ha puesto en moda? Pues eso, o sea, empezó la influencer Lola Lolita, pero yo creo que, o sea, ella lo hizo, pero no es algo, ponle, pues de América o así, por ahí, ¿Cómo no? para no variar. Entonces, bueno, pues todos nos vestimos de funeral y ya está. A ver, tiene su parte interesante. O sea, es guay. Pero no hay que invitar a un cura. O sea, No. es otro rollo. Bueno, puedes No invitar es a puedes invitar a un cura si quieres Vale, que, vale, lo- vale, que vale, los vale. 30 vengan bien. Vale, pero no es. Que nos den por lo menos salud para de 30 a 39. Vale, vale. Entonces, bueno, igual no a los 30, pero sí en mitad, a medio siglo, estaría guay. Los 50. A los 50. Que ya es cuando das la vuelta al jamón. Ya Y dices cuando tú, ahora vuelve a ya- empezar, ahora vuelven a ser mis 1. Claro, porque hay que intentar llegar a los 100. No sé cómo me vería, pero me gustaría, o sea, evidentemente si estoy cuerdo, si puedo, hombre, aunque sea con movilidad reducida, pero puedo caminar, puedo moverme un poquito y desenvolverme, no me disgustaría. 100 O sea, añitos. cumplir los 100 Bueno, estaría hay genial. centenarios, aquí por la comarca Sí. vemos de En mi vez en familia cuando- no son muy de centenario, entonces igual, claro. Pero bueno, nunca se sabe. No, yo creo que sin duda la esperanza de vida ha aumentado Por supuesto. considerablemente en este último siglo, medio siglo. Y duran más las mujeres, tío. Sí, se ve que son más fuertes Yo en no sé eso. por qué. En ese aspecto, o sea, son más de sobrevivir. Bueno, vamos a ver, sobre todo en centenaria. Yo me estoy acordando ahora mismo que así en Oroso, en Vedra, bueno, así por la zona, de las centenarias, yo creo que eran casi todas mujeres. Ahora, yo sí llego a ser También hay centenario. hombres, evidentemente. Sí, no, pero hay más mujeres. Ahora sí yo sí llego a ser centenario. No, al alcalde que venga a mi puerta no le recibo. A mí que te den, que te den la mítica medallita en plan, ay, has llegado a los 100, enhorabuena. es un detalle, Sí, a mí me haces ¿no? un ingreso en cuenta. 100 años votando, bueno, Me 100 das- años no, me das 100 un años menos dinerito. 18 votando. No, votando, pero es claro, a saber quién te venga. A mí me viene ti y digo, yo, mira, salgo corriendo. Pues si la alcaldesa de turno no. O sea, no. Me niego. Bueno, me niego en general. O sea, porque ¿qué vienes a darme una plaquita? Que Claro. es lo mítico como de, en esta casa vivió Cervantes. Pero es un, Ja, no. es un cariño, O sea, es un ya, acercamiento, es un hecho histórico. Llegar a los 100. Bueno, pero para Pues un, simbólico, para un histórico no, cariño, pues simbólico. me quitas los impuestos que tengo que pagar ese año, por ejemplo. Me das un dinerito. Caco, hostia. Ah, mira. De crucerito, claro. ¿Para qué quiero yo una plaquita de el concello de tal le concede a Miguel Rey Fachado por su centenario? Hombre, por favor. Bueno, No. queda dicho. Nos Queda negamos. aquí. Este podcast queda Queda en o sea, a día 13, viernes 13, ¿eh? viernes 13. O sea, que también toma punta. Antesala de San Valentín. Antesala de San Valentín. Es un día. Cuidado, ¿eh? He visto Viernes 13, día de la radio. Antesala de San Valentín. Cuidado. en brunch improvisado Brans del Gran Hotel Los Abetos. Con Manuela, todo el equipo. que Qué de hecho fantástico, despedimos ¿eh? la temporada el año pasado con El año ellos. pasado Y lo la ce- verdad fue sí. maravilloso. No pudimos hacerlo en el jardín. Pero a mí que me es una encantó pena. dentro también, Sí, ¿eh? sí, estuvo Porque bien, para estuvo ser bien, verano estuvo hacía un frío, también te Y hacía digo. sobre todo aire. Sí. Buah, hacía un aire, una ventolera allí en el jardín. Hombre, ese jardín, esas vistas No, es de precioso. Santiago de Compostela iluminado. Justo. Es muy, 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 muy bonito, pero bueno, tuvimos que hacerlo en uno de los salones que tampoco está nada mal. No, estuvo, la verdad, la solución, o sea, fue rápida y fue bastante interesante. Y la verdad viniera muchísima gente y tengo un muy buen recuerdo, me gustó mucho. Pero yo he visto, relacionado con la antesala de San Valentín, en Instagram, que ponían que claro, por regla general, mañana... ¿Qué se lleva ahora? A ver, ¿qué se lleva ahora en San Valentín? No, no vas por ahí, no vas No, por ahí. no Vale, voy por ahí. vale. Celebrar No, el- claro, tú imagínate, mañana... Mañana es San Valentín. Es San Valentín, salen sus parejas a cenar.
Bueno, y que coincide sábado. A algo, Muy un bien, cine, muy bien, un muy plan, bien. un McDonald's, bueno, ahí cada uno Nosotros hemos regalado, lo que en quiera en el regalar. Gran Hotel Los Abetos hemos regalado una estancia de fin de semana, ¿eh? Fin de semana, En redes que la sociales gente, que ha participado claro, muchísima a gente. ese sábado mucha gente se hará una escapadita o así, el que quiera. Sí, mira, tengo el boli, perdona, tengo el boli de Forvigal. Forvigal en sus redes sociales, ¿Y fue lo que patrocinó? sí, también Justo. regaló un almuerzo para 2 personas en sus redes, valorado en 300 euros en la bodeguilla de Santa Marta. Caray. Si te digo el menú, te caes. No. Ya sé que vamos, ¿eh? Como no salga ganador, yo me No, ofrezco. ya hay ganador, ya hay Ahí- ganador, ya hay Ah, ganador, ya. claro. Ya Hombre, ya se con hizo ese el sorteo, qué Ya maravilla. se hizo el sorteo. Pero claro, yo no ¿Pero me qué di ibas a cuenta decir? en este detalle Sí. que de fiesta, por regla general, claro, mañana, para la gente que es soltera, claro, la gente que va a salir principalmente va a ser la gente soltera. Y era como una reflexión que hacían en Instagram, claro, porque tú evidentemente ya es cena con tu pareja y sales pues o acompañado o haces un plan como más romántico, más pues en tu privacidad, en tu depende, casa, como sí, más sí, tranquilo, sí, según sí, quien sea. sí. Entonces, claro, los que van a estar dándolo todo de fiesta, claro, tú te vas a asegurar que esa gente está soltera, por regla general. O sea, un buen día para el ligoteo. Entonces, mañana Entonces estás digo diciendo yo, en mira horario tú. nocturno. En horario de turno. Que después hay parejas que saldrán también y demás. Sí, pero si ya lo ves acompañado, ya dices tú, vale, claro, ya va acompañado, Ya pero va el que pareja. esté solo Ya. o la que esté sola, O sea, mañana quieres decir que es un buen día para salir por la noche y detectar soltero, 100%. soltero o soltera. hay, por lo menos habrá solteros y solteras asegurados. Hombre, siempre, porque un siempre. día de 14, o sea, vamos a ver, no Ya, vas a, ya, no vas a entiendo lo que cenar quieres a decir. cenar con tu pareja y luego, imagínate, uno de los dos Entiendo. se va a casa y el otro se va de fiesta, hombre, es raro. O sea, yo me lo haría pensar, hombre, más si haces una cena, un plan. Bueno, oye, que hay parejas para todo. Oye, Bueno. mira, ya hemos cenado, chao, me voy con mis colegas. ¿Qué puede Sí, ser? hay parejas ¿no? para todos, pero Hay me parejas. parecería un poco feo, en plan, rollo, te dejo en casa. Me parecería feo. Pero sí que es curioso. Buena observación. Y hay una reflexión en Instagram que me salió y dije yo, mira tú, es verdad, o sea, nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Claro, siempre piensas en plan, vale, San Valentín, todo el mundo, todas las parejas, novios, no sé cuánto, matrimonios, etcétera, a celebrar ese día en pareja. Pero claro, la gente soltera, pues claro, Oye, saldrá. hay que recomendar Lilas Floristas. Efectivamente. Su flor. Y si no llega a tiempo, Su tienes detalle, las 24 en horas. las 24 horas. Eso es un eso me parece que, bueno, fue pionero en Galicia, fue uno de los primeros en ponerlo, sin duda en Santiago de Compostela. Y el otro día charlando con la responsable, con Carmen Arzúa, me decía que funciona muy bien. Y especialmente jueves, viernes, sábado. Ahí lo dejo. Para fin de semana. Por si no sabe la gente de Mucha lo que está gente hablando, mucha gente se es acuerda. una máquina expendedora, Sí. 24 horas, De flores, con centros, con de ramos. ramos y de detalles súper chulos. Vas allí, ves el importe, pum, me lo llevo. Abres la compuertilla, todo muy, muy chulo. Pues una de dos. O hay mucho romántico o hay, muchas o- infidelidades encubiertas. Que luego te acuerdas y dices, pues mira, le cojo Ya, un ya rabito. asocias la flor que puede ser un detalle. No. Tú a ti mismo. Es algo. Vas por casa, a las 10 de la noche y dices, joder, pues mira, oye, mira qué chulo, para el salón de mi A ver, casa. Siempre vas a. Siempre que alguien te regale flores o te traiga flores, hay dos opciones. Sospecha, No. ¿no? Hay dos opciones. Amor, Amor, cariño. que es el que todo el Amor mundo. y cariño, que no Sí, tiene porque por puede qué ser ser una amor de amistad, amor, un algo. efectivamente. Que a mí, quien me quiera regalar flores, aquí está la dirección de Radio Es- Líder, es un símbolo que me las muy hacen chulo. llegar a mi casa. O sea, quien me quiera traer flores, a mí me encantan. Sí. Ahora, ¿Qué flor? ¿Alguna flor? Flor. Rosas. Rosa. rosa roja. Rosa roja. Ideal. Sí, ya cuando es un Clásico, cementerio ¿eh? es blanca. A mí me regalas blanca de día normal y no. Sí, es verdad. O sea, es un poco. No, eso ya es que me quieres matar. O sea, quiero decirte. Entonces ya. Ese día, cuando dímelo. de 29 para 30, rosa blanca, para enterrarlo. Para entrar a la década. Pero esa es una opción. Sí. Luego también hay la opción de mítico arrepentimiento. Sí, de perdón, ¿no? Perdón. me acuerdo, un perdón, un Perdón. he metido la pata o he cometido una infidelidad. Pero bueno, entonces lo solapo con llevando unas florcitas, porque así ya como que me siento bien. Hombre, espero que haya. Eso suele ser el porcentaje inferior. La flor es muy de perdón. El porcentaje es inferior. Sí. Gracias a Dios. Pero bueno, no Hombre, nos olvidemos. entiendo que en Lilas Floristas no hacen una encuesta, un sondeo, pero estaría muy guay, ¿eh? No, Oye, mira, de forma anónima, es usted que lo compra. la máquina de 24 horas tendría que Debería tener. poner. No, tendría que tener una cámara como si fuera cámara café. Sí. No, Tú imagínate grabar si ahí pulsa uno el es plan. perdón, si pulsa 2 es amor, si pulsa 3 es.
Una encuesta, un sondeo. Un sondeo, Un pero, sondeo. pero eso igual es, ¿sabes? Como más directo, entonces no interesa. Pero una cámara oculta, a lo cámara café, y que diga, y claro, el otro, qué ramo le cojo, porque no sé cuánto, es que la he liado, tal, no sé qué, es que ya discutí con ella, con el amigo, imagínate. Entonces, pues lleva el de rosas rojas que siempre te queda bien y tiene un peluche. Bueno, pues el 3. A ver, Entonces, claro, sería ahora, guay. sí, ahora que dices peluche, dentro de las floristas hay peluches. Bueno, de decoración tienen monerías, ¿eh? Aparte, te hacen el maridaje de un vino, de algún producto así para beber y demás, con chocolate, con flores. guay. O sea, tienen un maridaje muy chulo, ¿eh? Sí, no, Con en una florista, general... las floristas ya no es flores, No, es mucho más. es decoración. Sí, sí, sí. O sea, tienen a nivel también flor seca y todo. O sea, yo tengo pasado por allí y tienen cada cosa de decoración espectacular. Sí. O sea, y en Navidad unos escaparates que montan ideales. O sea, que ríete tú de Zara Pues Home. mira, ya que estamos ahí haciendo promo, en República Argentina, Castiñeiriño 1, al lado del Corte Inglés, un Sí. poco más para arriba, y en Boisaca. También. Que en Boisaca, pues también la gente aprovecha, sobre todo por la zona de aparcamiento y demás, aprovecha también para todo lo que estamos hablando y después por la proximidad al Camposanto, pues evidentemente, Claro. pues otro tipo de diseños, de flores, no, de por coronas supuesto. y demás. Y ahora- ¿Tú quieres flores en tu entierro? Muchas. Me gustaría. De hecho, me encanta. O sea, me encantaría mirar una opción de. Ah, sí, porque mirarlas allí en las que te han llegado No tengo que cargarlas antes. Ah, tú las... Sí. O sea, me Pero encantaría. bueno, eso, me- es la gente que va... Me encantaría como. Sí, pero me encantaría como poner así como un jardincito. A dejar tú preparado. O sea, hacer preparado todo claro. Pero para que luego toda la gente que venga. O sea, me encantaría como el momento de Lady Di en el Buckingham Palace, en plan, toda la puerta llena. O sea, eso es ideal. sí, sí. Que toda la, ¿sabes? Porque sabes que toda la gente se acuerda de ti. Entonces, claro, pero diseñar el entorno. O sea, llegaría a ese punto de, vale, ¿cómo quiero que me coloquen como tal? O sea, sí. En eso, la verdad, no me da miedo. Vale, De vale. hecho, yo creo que según, hombre, quieres evidentemente, crear el yo espero espacio. que sea más tarde de los 100. Vale. Eso ya para Tú empezar. quieres crear el espacio. Sí. Un espacio distinto a lo que... caja, Sí, no, flores y efectivamente. demás. Esa frialdad no. Entonces, claro, pero eso ya tendría que ir acompañado de una cierta fama, reconocimiento, dinero, es decir, evidentemente. O sea, entonces vamos a ver. si se pudiera Esta- conseguir, ya- sería ideal, porque claro, Estás muy bien, pero Me encantaría- a mejorarlo en este tiempo. me encantaría todo una estructura así de flores, rosas blancas, imagínate, Dejaría así. 1000, 2000, 5000, o sea, 5.000... así. Espera. Esto lo vamos a sacar para Como redes. un manto, así, como si no, fuera- ¿qué es lo que quieres? Porque esto lo ponemos en redes. Esto es un reel. Hombre, Empieza otra vez. todo como Miguel. una estructura así, como un jardín, en plan. Funeral de Miguel Fachado, esto es su... Cuando lleguen su los 100. deseo, cuando llegas los 100. Atención. Hombre, porque antes no quiero, ¿eh? Adelante. Que tengo mucha guerra que dar. Adelante. Pero me encantaría eso, siempre lo dije. O sea, tú imagínate, el tema es, si yo fuera, imagínate, un diseñador reconocido, mítico, pues que trabajas como director creativo en Gucci o en cualquier otra marca. Mi última colección sería en mi propio funeral. Entonces yo le haría llegar a cada invitado que yo quisiera que estuviera ese día, porque a veces, pues, por desgracia, pues te pueden diagnosticar una enfermedad pues con Sí. meses de antelación Sí. o lo que sea. Entonces, mi última colección sería el mismo día de mi funeral. Toda de negro. Que luego se vendería, pero claro. O sea- yo le diría, a cada uno le llegaría una carta personalizada con lo que le quiero decir, que se lo puedo decir en persona, lo que Sí, sea, sí. la gente que me visite, porque claro, será gente que yo quiera que también que me venga a visitar en esos meses y así. Entonces me encantaría, claro, decirle, pues imagínate, ponle Citranito, pues lo que quiero que lleve puesto, acorde a su estilo. Con una carta, pues bueno, que le digo, pues gracias por tu amistad, por no sé qué, por tal, estos momentos, por recuerdo, no sé cuánto, Sí, que sí. le quede de Y es recuerdo. presentar tu última colección. Y a la vez, claro, vendrían vestidos con esa ropa que sería para la prensa, claro, presentar la última colección in situ. Esto es una maravilla. Eso es una maravilla. Pero claro, ¿cómo O sea, estaría yo? Muerto, No, pero evidentemente. contento. Contento, claro. Pero evidentemente sobre un jardín gigante de flores Pero lo blancas. estás viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo está hablando y lo está viendo. Evidente. Y un ataúd de cristal. Me encantaría. Claro, es que ya diseñaría todo. O sea, podría Sí, no, está permitirme claro. Bueno, el lujo de. Vamos a ver. El que no lo sepa, que deben ser 2 o 3, tú eres diseñador. Efectivamente. Aparte de conductor de fama y farándula y de otras Efectivamente. muchas cosas. Vamos, que esto no es que ahora mismo tengas que... O sea, esto
puede ser factible. Ojalá sea, En pero el claro, en el o sea, en el porque camino tiene que andas. implicar muchísimas cosas Claro, de... en el Claro, camino andas. en el camino ando. En el camino andas. Entonces, pero sí, y lo pensé y dije yo, mira tú. Oye, Efectivamente, está muy chulo, claro, luego yo lo estoy viendo. y luego a nivel luz tiene que Musiquita, haber musiquita, música No, acompañando al no. violín, Aparte ¿no? va- Violín, ¿no? no, aparte va a Entra ser- un violín, ¿eh? pero no queremos violín. Va a ser una, aparte, ¿sabes qué pasa? Que sería una estructura, claro, tú llegarías y no me verías, porque cada uno podría entrar por individual. Entonces a mí se me vería, pues de repente verías como todo un jardín, así, una explanada enorme y claro, una luz cenital. Claro, luego tengo que acompañarlo de un buen cirujano para que, claro, evidentemente, porque ahí a nivel votos y todo, tú todo eso lo pones como añadido. Evidentemente, claro, no te vas a encontrar ahí no, hay que cuidar la imagen. Incluso cuando no se está en este mundo. Entonces, sería todo eso. Y claro, tú, por ejemplo, imagínate, pues quieres hablar conmigo, decir unas palabras o algo, pues puedes entrar como en privado y ya está. Entonces tú tienes ese momento, pues, que no hay ninguna, o sea, no hay insonorizado, no hay ruido, no hay nada. O sea, está Tendremos que, así sí, sí, todo. sí, tendremos que esperar, bueno, yo no lo veremos, pero tendremos que esperar. Tienes 27, soy de letras. Yo también soy de letras, o sea, que vamos fatal. Unos cuantos años. Vamos a calcularlo. Para ver esta. Hombre, eso esta, espero. como dirías tú, Llegar... esta fantasía. Porque Fantasía esto es una total. fantasía fúnebre, pero fantasía al final. Pues mira, 73 años. 73 añitos, pues nada. Hombre, con 100, evidentemente. Así que malo será que 73 años no se pueda conseguir. Bueno, pues mira, no pensaba yo hablar de tu. Y claro, como luego, entonces, claro, no habría modelos. Hombre, sí que es cierto que, claro, pues ya se invitaría, si ya llegas a esos niveles de fama y todo y de reconocimiento, ya o trabajando para una firma, ya cuentas, o sea, conoces a modelos, Claro. conoces a famosos, conoces Siempre a tal. sí. Entonces, claro, Ya pero ponen ahí también ya. ya ponen su parte también. Claro, pero vendrían de invitados, pero no habría un desfile como habitual de sentados y tal, no. Claro, se fotografiaría la gente llegando. Entonces, claro, ya que sería, pues, look 1, look 2, look 3, look 4, tal. Hombre, luego, claro, no me va a dar para hacer, imagínate, si vienen de repente 5.000 personas, no va a haber 5.000 looks. Esto que no te Está lo copien, claro. Esto que no te lo copien, ¿eh? Lo has lanzado al aire. Ya, pero bueno, Pero seguramente esto que no lo copiarán. Esto que no te lo copien, porque esto es. Pero los que sean más allegados son los que van a tener. Entonces, claro, por ejemplo, si una colección por regla general se centra en 83, 100 looks, claro, igual viene más gente. Pero solo esas 100 íntimas son las que tendrán ese privilegio. Claro, entre comillas, privilegio. maravilla. Porque, claro, hombre, no de, a ver, quitando todo, o sea, dentro de esta frivolidad y todo este momento que estamos hablando, así como de fantasía, hombre, no deja de ser un funeral, una pena, una pérdida. Claro, O sea, claro. que tampoco es Pero que bueno. estemos aquí. Sí, Más que nada por aclararlo. Claro, es combinar todo. Claro. Es combinar todo. Oye, que nos quedan 2 minutos. Déjame decir una cosilla. Agradecer a BYD, al concesionario Resnova Motor, que me invitaron el otro día al coche oficial del Obra a presentar el último modelo, el Atto 2 híbrido enchufable, en el Multiusos Fuente Dosar. Había muchísima gente. Y allí coincidí con el compañero que entra ahora, con César Alonso, que entra a la una en directo. Sí. Le hizo una entrevista a Miguel Lastra, que es el responsable del Resnova Motor, en Santiago, en Caldas, Lalín. Y en Asturias también tienen concesionarios. O sea que nada, agradecerles. Y que ahora, seguramente, a partir de la una, entre otros contenidos del programa de motor, esa entrevista al responsable de Resnova Motor, de César Alonso. Qué maravilla. Quería yo decirlo. Muy bien. Y has hecho muy bien. Y ¿En nada. qué coche llegas, ya para irnos? Hablando de motor, ¿en qué coche llegarías tú a...? No, en sería ese- un carro. Carro, ¿no? Hombre. Carromato. No, Carro. carro con caballos. Llegando a la plaza del Obradoiro, porque hombre, no me voy a ir sin que me hagan un funeral en condiciones en la Catedral de Santiago, como comprenderás. A ver, claro, es que ya es llegar a unos niveles que dices tú, o sea, puedes evidentemente permitirte el lujo, Sí, sí. porque eso sería el lujo, la verdad, todo hay que decirlo, El de Papa que, y- de que y tu Miguel funeral Fachada, ¿eh? sea en plena plaza del Obradoiro en la Catedral de Santiago, Ahí está. Que nos tenemos que ir. como un rey. La próxima semana, más. Sí. Estamos ya. La próxima semana más y mejor. La próxima Post. semana, 20 de. Post. Bueno, carnaval. Sí, porque claro. ya pasaría el carnaval. Estamos ahí, estamos y ahí. evidentemente post Día de los Enamorados. Efectivamente. Entonces, a ver, ¿qué haces tú con Ángela,
Alguna cosilla. Porque te haré un interrogatorio, no, alguna cosilla no, algo especial, evidentemente. ¡Nos tenemos que ir! Venga, ¡Hala! hasta la semana que viene. Chao.